título de la conferencia o de la charla pone algo así como la llave de la sanación y del despertar. Entonces, hoy en día hay muchas cosas. Han llegado muchas cosas de Oriente Medio, muchas cosas que estaban enterradas, ¿no?, en la historia, en Europa también, están saliendo y hay de alguna forma una gran confusión. Se traen términos sánscritos, términos hebreos, y cuando llega aquí a Occidente entra en la maquinaria económica, en la maquinaria del mundo occidental, y cada uno le da su propio sentido, su propio significado. Entonces, hay muchas veces que uno busca cosas, va de aquí para allí corriendo, de un lado para otro, y parece que lleva una venda en los ojos, y como que al final uno se ve igual como estaba o simplemente un poco diferente. Eso no es sanarse. Y despertar mucho menos. Entonces tenemos que ver un poco desde dónde partimos, desde dónde va a empezar nuestra búsqueda y de qué forma. Entonces, el ser humano está en un momento que es sumamente egoísta, está funcionando en un modo egoísta, y en la manifestación física de nuestra vida cotidiana, en la manifestación física de nuestro cuerpo físico, en la manifestación de los hechos, de las emociones que vivimos cada día con nuestra vida cotidiana, en la actividad que se da en nuestro pensamiento, en las dificultades que tenemos en las relaciones, cómo son nuestras relaciones con la familia, con la pareja, con el dinero, con el jefe, con la política, con los políticos, etc. Podemos ver qué hay en nuestro interior y en el momento en el que estamos. Porque parece que haya como una nube pseudo-espiritual, una fantasía, que luego vemos que hay una gran diferencia con nuestra vida cotidiana. Entonces, cualquier gran árbol siempre empieza enraizándose bien en la tierra. Si no, muy fácilmente se puede tumbar. Es un poco lo que parece ser que está pasando también con todas estas cosas, ¿no? Con todo lo que se dice sanación, todo lo que se dice despertar, etc. Entonces, no necesito que ningún terapeuta, ni ningún maestro espiritual, ni ningún guía, sea lo que sea eso, me diga las dificultades que hay en mi vida cotidiana. Uno tiene que ver por sí mismo. Uno tiene que ser consciente de sí mismo y de cómo todo lo que tenemos en nuestro interior, si quiero ver directamente cómo estoy, cómo es mi vida, y en el nivel de conciencia que estoy, no necesito ver una tabla o mi fecha de nacimiento, no necesito ver nada, sino si verdaderamente quiero ver lo que verdaderamente es un maestro, lo puedo ver en mi vida cotidiana. Viendo directamente qué cuerpo físico me he construido, incluida la enfermedad, por supuesto. Qué cuerpo emocional estoy viviendo en mi vida cotidiana. Qué actividad se da en mi mente.
¿En qué circunstancias? ¿Qué mundo me crea? Entonces, si yo no lo veo directamente, nadie lo va a hacer por mí. Nadie me va a solucionar la vida y uno tiene que empezar a hacer las cosas por uno mismo, porque el otro no puede hacerlo. Entonces, es importante que desde un principio lo veamos claro. Hay personas que vienen esperando un milagro del terapeuta. No, eso no funciona así. Buscan un milagro, despertar yendo a no sé qué gurú, o no sé qué maestro, o no sé qué guía, eso no funciona así. Entonces, por eso se está haciendo todo lo que se está haciendo y se está creando todo lo que se está creando en este mundillo también, que es otro mundillo como cualquier otro ya. Está prostituido, ¿no? ¿Y quién me enseña a mí que eso es así? El hecho. El hecho. En el hecho se ve que la gente, las personas no están más sanas que antes. No estamos más sanos que antes. Entonces uno tiene que empezar a ver y a ser consciente por uno mismo de ese tipo de cosas, ¿no? Alguien quiere trabajarse una migraña, pero uy, no, es que esto es muy duro, me voy a un sitio que se llama Live, ¿no? Señora, se lo ha hecho usted. Esa migraña, usted tendrá que ver de dónde viene eso y habrá que resolver eso. Pero uno viene al mercado de las terapias como al mercado de las flores o al mercado de la comida, ¿no? Esto como que hay un poco de confusión. Sé que a mucha gente no le gusta como hablo, yo hago simplemente mi función. No estoy aquí para gustar. Hay gente que hay veces que dicen me gusta cómo hablas, otros dicen ya no quiero verte más. Me da igual, cada uno lleva su historia. Lo que tenemos que comprender es que cada uno tiene que empezar a verse a sí mismo y cada uno lo tiene que hacer en uno mismo. Y que el hecho de mi vida cotidiana y lo que me he construido en mi vida me está diciendo directamente el nivel de conciencia que estoy y el nivel de enfermedad que llevo, porque la enfermedad no es un síntoma, sino es un estado. Entonces, en el estado adormecido de la conciencia actual del ser humano, síntomas son diversos, se van transformando, ahora este desaparece y aparece otro. Eso no es sanarse, no tiene nada que ver con sanarse. Entonces, haríamos bien en empezar, por ejemplo, a desestimar y a valorar lo que se está diciendo, a desestimar lo que he leído, lo que me han contado, toda mi historia, y empezar a ver las cosas directamente por uno mismo, no por los libros, no por los stands, no por los terapeutas, no por los maestros, no por las tradiciones, no por los políticos, no por las religiones, no por nada, sino empezar a hacer el trabajo cada uno y ver directamente su vida tal y como es, porque es la fabricación que cada uno se ha creado. No necesito ir a una pitonisa que me diga qué vida me he creado, lo puedo ver directamente. Entonces, eso no es disimulable. Uno no puede disimular el conflicto con los padres, con la pareja, con los hijos, con el dinero, con la familia, o los síntomas físicos, emocionales, mentales o espirituales. Entonces, si uno quiere aprender rápido, ahí tiene al maestro en la vida que se ha creado. Entonces uno puede empezar a recuperar su poder personal, porque si yo lo he creado, yo lo puedo descrear y crear otra cosa. Está claro que no puedo crearme una vida de elefante, porque estoy condicionado a vida de ser humano, ¿no? Que quiere decir que tengo que tener los pies en el suelo. Pero si quiero verdaderamente sanar mi vida y despertar, sea lo que sea eso, voy a tener que empezarlo a hacer yo. Tengo que empezar ya. ¿Qué quiere decir ya? Que uno tiene que ser libre de su propio condicionamiento. Entonces uno tiene que ver ese condicionamiento directamente. Por eso decía que podéis tirar a la basura
todos los libros, todo lo que os han dicho, todo lo que os han contado, para poder salir un poco de todo ese condicionamiento, toda esa cabeza que llevamos así, que no nos permite ver las cosas tal y como son, de forma directa. Bien, entonces esto es un poco para que tomemos conciencia de que, aunque hemos evolucionado y avanzado mucho en muchas cosas como seres humanos, internamente lo hemos hecho muy poco. O sea, las sociedades que hemos creado, el mundo que hemos creado, los conflictos que hay, nos están dando una visión directa de cómo está el ser humano. Ahora, si queréis fantasear que si los ángeles, que si Dios, que si no sé qué, bueno, eso ya ha estado mucho tiempo y nos ha llevado a esto. Entonces, uno tiene que empezar a ver este tipo de cosas si quiere verdaderamente despertar del sueño donde hemos crecido y del condicionamiento de este sueño común, porque esto es lo que hemos construido. Entonces, será que tendremos que hacerlo de otra forma para construir también un mundo diferente, una sociedad diferente, porque eso no está aparte de nosotros. Uno dice la naturaleza, dice la sociedad, dice mi familia, los hombres, las mujeres, como que se excluye uno de todo eso, ¿no? Nosotros somos eso. Y cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad de su propia existencia y del mundo que se ha creado. Mientras sigamos con la tendencia a echar la culpa a los demás, no, es que son los demás, es que la política, es la economía, es que los tiempos que corren, así uno sigue igual. Las cosas no se arreglan. Hay pequeños cambios, pero se va repitiendo. Entonces, cuando empezamos a ver o a trabajar en la consulta con las causas profundas del dolor y del sufrimiento en las personas, empiezan a aparecer cosas. Entonces, todo esto que estoy hablando no es para que lo aceptéis, no aceptéis nada del que hablo, porque estaríais haciendo lo mismo de siempre. Uno tiene que verlo por sí mismo, ¿no? Entonces, yo no hablo de creencias, porque creencias es un nivel de conciencia muy bajo. Cree el que no sabe, o cree el que no ve. Creer es un acto de fe, ¿no? Cuando uno tiene una creencia, ve condicionado por esa creencia, pero no ve directamente. Y alguien que sabe, alguien que ve, no necesita creencia alguna. Entonces, todo esto que vamos a hablar forma un poco parte de la realidad relativa. Entonces, no son cosas absolutas, sino son cosas relativas. Y son cosas que surgen de forma espontánea por parte del paciente, porque el trabajo lo hace directamente el paciente, no lo hago yo. Uno se ha creado su vida, o su enfermedad, uno tiene que resolverlo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de todo esto que vamos a hablar, o que estamos hablando, lo hace el propio paciente o cada uno. No hago de evidente, si tú estuviste en no sé dónde, eso es absurdo porque no sirve para nada. Es un trabajo resolutivo y es un trabajo que hace cada uno, cada paciente consigo mismo. Sí que es acompañado por el terapeuta, pero ya está. Entonces, todo lo que voy a exponer un poco por encima, en muy poco tiempo. El ser humano es complejo, nuestra vida es compleja. Abarcar también el funcionamiento de la vida y del ser humano es algo complejo, no se hace en una hora ni en un fin de semana. Entonces, todo esto que voy a hablar un poco por encima son cosas que se ven habitualmente en todo el mundo. Cuando uno trabaja de forma seria y profunda, son cosas que salen de forma espontánea, sin estar condicionadas por parte del terapeuta. O sea que la forma de preguntar, la forma de trabajar es de tal forma que no se condiciona para nada la experiencia que tiene el paciente. Entonces, más allá de las creencias, porque claro, si ahora porque uno se toma en este momento de la historia la religión como se la puede tomar, ¿no?
Pero, por ejemplo, si uno conoce las religiones, también puede ver a dónde nos han llevado y la historia, lo que han creado, pero si uno observa, todo esto que hoy estamos hablando iría en contra de lo que propugnan cada una de las religiones. Entonces, hablar de vidas pasadas, o hablar de almas perdidas, o de entidades, o de lo que sea, son temas que las religiones han ido, pues, como moldeándose un poco, y muchas de las cosas que salen habitualmente en la consulta, si fuese por las creencias de esas personas, no saldrían. Y lo que sale ahí es tal y como funciona el ser humano, sea la creencia que tenga, sea de la religión que sea, esté en el nivel de conciencia que esté. Entonces, eso es bueno que lo tengamos presente, porque no quiero o no pretendo transmitiros otra creencia más, porque os he dicho que todo esto son cosas de la realidad relativa. Entonces quiere decir, pues no me indica que es relativo, depende de donde explique la misma cosa, esa cosa cambia. Si yo cambio de conciencia, esa cosa cambia. Entonces, no estamos hablando de cosas absolutas, el absoluto es otra historia. Ahora estamos en lo relativo. Entonces, cuando alguien trabaja de forma profunda con un síntoma habitual o una dificultad, cuando uno trabaja en profundidad con un síntoma o una dificultad, estas cosas aparecen. Y como aparecen, se aprovecha la sesión para resolverlas. Entonces, resolver algo no es que luego aparece de forma diferente, o que me acostumbro a ello, sino resolver algo es que primero hay una cosa y luego ya no está. ¿Vale? Entonces, como aparecen estas cosas de forma espontánea por parte de los pacientes, se aprovecha y se resuelve en el momento. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que si todo el mundo en su inconsciente tiene experiencias reprimidas que no forman parte del ámbito de esta vida, entonces tenemos que pensar que todo lo que hay en nuestro inconsciente está en nuestra vida. Todo lo que está en nuestro inconsciente está en nuestra vida. Y más allá de que yo crea o no crea o piense que es una fantasía lo que hay en mi inconsciente, eso da igual, eso está en mi vida. ¿De qué forma? Pues a través de la forma física y de los síntomas físicos, emocionales, mentales, espirituales y del mundo que yo me he creado a mi alrededor. Y no solo eso, sino que veo, o sea que interpreto la realidad dependiendo de ese condicionamiento que hay en mi inconsciente, o si lo queréis en otra terminología, dependiendo de lo que mi alma necesita resolver en esta vida, que viene ya con unas experiencias para resolver, y estas experiencias que tiene para resolver las manifiesta en su vida cotidiana para agotarlas. Ya entraremos en eso. La cuestión es que uno ya está condicionado y tiene un velo en frente suyo que condiciona cómo percibe la realidad. O sea, que no se relaciona directamente con la realidad tal y como es, sino con la interpretación que ha hecho de la realidad. Esto es muy importante porque las cosas son lo que son. El hecho es como es y no es discutible. Cuando alguien ve la realidad directamente, es tal cual. Es muy simple. Es tal cual, está siendo. Lo que pasa es que normalmente
nos relacionamos con hacemos una traducción de lo que percibimos, condicionado por toda una, ya hablaremos de eso, por muchos condicionamientos que lo que hacen es distorsionar la experiencia con la realidad. Por eso dicen que cada uno tiene su mundo propio, ¿no? Cada uno se hace su mundo, o vive en su mundo. Entonces, los grandes maestros o las personas, como decía en el título, que han despertado de este sueño, la realidad que ven es la misma. No es una realidad judía, una realidad católica, una realidad musulmana, una realidad oriental o otra occidental, sino es tal cual. Y esto es muy importante porque todo depende de la luz de la conciencia que se da en uno mismo. A cuanta menos luz de la conciencia se da en uno, mayor dolor y sufrimiento hay en nuestra vida. A mayor luz de la conciencia, mayor gozo, satisfacción, mayor libertad. Entonces, cuando hablamos de despertar, hablamos de una dimensión diferente en la que uno es la realidad. Y esa experiencia es la experiencia cumbre en el ser humano que nos espera a todos, y eso está siendo ahora. Entonces la cuestión es, ¿qué cosa me impide experimentarme en mi totalidad? Esa es la vía negativa. ¿Y cómo puedo saber qué cosa me está impidiendo ver la realidad tal y como es? Vivir una vida gozosa, sana, en mi completitud. Primero, es algo diferente a todo lo que pueda imaginar, porque no tiene nada que ver con algo que yo cree en mi pensamiento. Al contrario, cada cosa que yo creo en mi pensamiento me quita de la experiencia. Y uno, en ese estado, desciende una energía potente que es sanación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aunque en el título lo pone como separado, no es algo separado. Toda sanación trae un despertar de conciencia, y despertar conciencia es sanarse. No son cosas aparte. Entonces, por eso la medicina alopática, pese a que nos vende grandes milagros, máquinas, etcétera, etcétera, en tanto por ciento de curaciones no ha mejorado el ser humano de hace 100 años aquí. No hay más gente sana, hay más gente adicta a la medicación, hay más gente enferma crónica, la enfermedad ha cambiado. Eso no es sanarse. Entonces, no se puede producir una sanación sin un despertar de la conciencia. Y cuando hablamos de despertar es que uno es la conciencia total. Lo digo porque así uno se deja de imaginaciones, porque la imaginación no es la cosa en sí. Bien, entonces, si tenemos que ver que en el nivel del inconsciente o en el nivel del alma, para comprender cómo una experiencia traumática de vida pasada me puede estar afectando a mi vida cotidiana, o qué relación hay entre una cosa y la otra, tengo que ver que justo esta mañana estaba discutiendo con una mujer, y dije, no, en esta vida tengo ya muchas cosas, ¿no? Y que si las vidas pasadas, había allí un lío, no me quiero liar con más cosas. Bueno, señora, bien, esto no va así. Entonces, lo que tengo que ver es que en la dimensión del alma o la dimensión del inconsciente, el tiempo como lo vivimos en el cuerpo físico, en el espacio, tiempo, que lo vivimos de una forma lineal, desde el punto de vista de la dimensión del alma o desde el punto de vista del inconsciente, el tiempo no existe. Entonces, y cuando una experiencia es muy traumática, ya sea de esta vida o de vida pasada, cuando una experiencia es muy traumática y no somos capaces de procesar por completo esa experiencia, hay una parte de nosotros que se queda atrapado en esa conciencia, en esa experiencia, en un eterno presente, porque no hay tiempo. Entonces, si yo salgo afuera y en el parking
viene una banda de chicos y me pega una paliza, si es fácil que sienta miedo, pánico, que mi cuerpo se ponga tenso, ¿no? Etcétera. Si me muero en ese instante, me quedo con toda la carga del miedo, del pánico, del dolor, la impotencia, etcétera. Pero si no me muero en esa paliza, tengo todavía tiempo para poder trabajar en terapia y agotar el miedo, agotar el pánico, agotar las sensaciones, agotar las emociones y poder coger y procesar por completo esa experiencia. Entonces, lo que tengo que tener presente es eso, que nuestra alma o nuestra conciencia, por llamarlo de alguna forma, se puede quedar atrapada en una experiencia traumática, ya sea de esta vida o de lo que llamamos vida pasada. Entonces, cuando uno se queda atrapado en una experiencia traumática, hay una parte de nuestra alma o de nuestra conciencia que se queda fragmentada y se queda ahí, atrapada en un espacio-tiempo, en un espacio atemporal, en una experiencia atemporal que no está concluida porque no la hemos podido procesar por completo. Entonces, ese es uno de los motivos que hace que estemos encarnados en la vida actual. Y también ese es uno de los motivos que se manifiesten X enfermedades físicas, emocionales, mentales o que tengamos X dificultades en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, si tengo presente esto, como no hay tiempo, todas las experiencias están ocurriendo de forma simultánea. Y como son muchas de las experiencias, son experiencias que se llaman multisimultáneas. Son muchas experiencias que están pasando aquí y ahora y están pasando a la vez. Lo que pasa es que es en una dimensión diferente, en el inconsciente o en la dimensión que la gente llama el alma. Entonces, una persona puede estar atrapada en una experiencia donde ha sido ahogada o lo han matado en la horca, por ejemplo, en otra experiencia en la que se murió ahogado, enterrado vivo en una mina, en otra vida donde se haya podido ahogar en el mar o o gaseado en la época de los nazis. Entonces, esa persona puede estar atrapada en esas 4 experiencias, por ejemplo, y cuando viene a esta vida, que en su nacimiento haya nacido con una vuelta de cordón o hayan dormido con gas a su madre, antes lo hacían, o se haya quedado atrapado en el canal del parto. Entonces eso lo que hace es reactualizar y reforzar una sintomatología determinada, ¿no? El ahogo, la asfixia, el atrapamiento, etc. Entonces a eso se le llama multisimultaneidad, que uno puede estar atrapado en muchas experiencias, aquí y ahora, a la vez. Entonces, si uno empieza a focalizar un poco la atención en estos 4 principios básicos, que no hay tiempo en la dimensión del alma, el atrapamiento de la conciencia en una experiencia traumática, en la fragmentación y en la multisimultaneidad, puede empezar a entender cómo una experiencia que al parecer fue en un cuerpo diferente hace 1000 años, en una época diferente, me puede estar afectando a mi vida actual, porque si verdaderamente fuese una vida pasada, no tendría por qué afectarme eso. Es una vida pasada desde la identificación con este cuerpo físico y con el tiempo lineal, pero desde el punto de vista del alma o del inconsciente, eso está ocurriendo aquí y ahora. ¿Sí? No me puedo alargar, si no os pondría ejemplos. Entonces, tenemos el tiempo limitado y quiero hablar de varias cosas. Entonces, todas estas, no solo se trabajan, cuando alguien trabaja sus traumas o sus dificultades o sus síntomas, no solo salen vidas pasadas, hay muchos atrapamientos de esta vida. La gestación y el nacimiento es obligatorio.
realizarlo, porque muchos síntomas también empiezan ahí, aunque el condicionamiento o la tendencia ya viene de antes. Pues tenéis que pensar que 9 meses en el vientre de una mujer, pues bueno, no siempre son flos y violas, que se dice aquí, ¿no? Entonces, uno vive rodeado del ambiente emocional de la madre y no tiene todavía la mente discriminativa para poder discriminar lo que es suyo y lo que no. Entonces, todo lo hace uno propio. Aparte que el feto puede tomar decisiones y determinaciones que luego van a condicionar su vida. Y en el nacimiento se suelen reactualizar sobre todo muchas muertes de vidas anteriores. Y lo que hacemos para salir de un nacimiento conflictivo o difícil, la estrategia que cogemos para sobrevivir al nacimiento es la misma estrategia que solemos utilizar en momentos críticos en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Que el condicionamiento que tenemos en nuestra vida cotidiana es mucho más profundo de lo que muchas veces nos creemos. Entonces, tengo que resumir, porque no nos da mucho tiempo. Entonces voy a lo esencial. Si uno tiene presente que toda experiencia traumática de esta vida y de vida pasada es una zona vulnerable en su campo vibratorio, cuando digo campo vibratorio, ¿a qué me refiero? Al cuerpo físico ya tiene una vibración, el cuerpo emocional tiene otra densidad de vibración, sigue estando aquí pero no se ve, ¿no? Si no lloro, no veis la manifestación física de la pena, ¿no? Si no chillo, no veis la manifestación física de la agresividad o de la rabia o del odio. Entonces, pero el mundo emocional, el cuerpo emocional está aquí, pero no se ve, pero se siente. El cuerpo mental también está aquí, pero tampoco se ve, a no ser que lo exprese. Eso, un nivel también superior, etc. Eso forma parte de mi cuerpo, de mi campo vibratorio, de lo que se suele llamar el campo vibratorio o el aura. Entonces, este aura o este campo vibratorio es también nuestro campo de protección. ¿Protección ante qué? Pues ante energías o ante diferente vida que hay en el mundo, que comúnmente se llama el mundo astral. Entonces, el mundo astral no es algo que, bueno, que dicen que está más allá de aquí, no, está aquí. Y por eso decía que en el mundo astral tengo mi cuerpo emocional, mi cuerpo, mi mente racional, mi mente abstracta, tengo también mi cuerpo de deseos. Entonces, este campo vibratorio, donde tengo mis emociones, mi mente personal, mis deseos, este campo vibratorio puede ser afectado por otros seres o por otras energías que pertenecen a ese ámbito. Y entre ellos pueden haber muchas, que normalmente suele ser lo más común, muchas lo que se llaman almas perdidas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento de morir, el ser humano no muere cuando pone una hora en el informe médico, muerte clínica, tal hora, ¿no? Sino que es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, en el proceso del alma de desencarnar del cuerpo físico y irse a la dimensión de la luz, pueden pasar muchas cosas y muchas veces un fragmento de ese alma, porque normalmente la gran parte se va a la luz, pero hay una parte que se puede quedar aquí o varias partes se pueden quedar aquí. Y lo más común, que cuando no alcanzan a realizar este proceso de forma adecuada, es que se enganchen en el campo vibratorio de alguna persona. Entonces, cuando se engancha alguna entidad o alguna energía de nuestro campo vibratorio, hay una afectación directa. ¿Qué quiere decir? Que la psique de ese difunto o de ese ser se mezcla a nivel subconsciente con la persona físicamente viva. ¿Eso qué quiere decir? Que uno empieza a sentir lo que sentía el otro, o puede manifestar una enfermedad que tenía el otro, el difunto. Sus emociones se mezclan con las mías,
su manera de pensar, sus creencias, también sus deseos, su sexualidad, las tendencias, los vicios, el carácter, etc. Y para que veáis que no es una cosa extraña como sale en las películas, sino que es algo común, tenemos que ver que cualquier cosa que esté en mi campo vibratorio me está perjudicando. No depende de la entidad, ¿no? Hay gente que dice, no, si es un maestro, si es un guía, si es un ángel, si... Cualquier cosa que esté en mi campo vibratorio me está afectando de forma negativa a mi vida cotidiana. Primero por la influencia que decía a nivel emocional, físico, emocional, mental y en el cuerpo de deseos, sino que también se alimentan de nuestra energía. A nivel clínico es agotamiento o cansancio. Entonces, si yo tengo presente que o soy vulnerable o consiento, vulnerable, porque me hacen muchas cosas vulnerables, pero lo que más vulnerable me hace son las experiencias traumáticas de esta vida y de vida pasada. Y consentir significa que uno llame a X cosa. Uno llama a ángeles, llama a la luz, llama a Dios, llama a arcángeles, llama a maestros, llamamos a todo. Pero cuando viene alguna entidad o alguna energía no viene con carnet de identidad. Vemos una luz y ya creemos a lo mejor que es Dios o que es un maestro, ¿no? A lo mejor lo siente igual la polilla y acaba quemada en ese fuego. Entonces uno tiene que tener mucha precaución. Entonces consentir significa, por ejemplo, llamar o lo que ahora llama mucha gente canalizar. Entonces ahí estamos abriendo la puerta a que venga cualquiera. Entonces eso ya se hacía en las antiguas tradiciones, pero no de esta forma que se está haciendo actualmente. Y por último, y en cuanto a diversidad de entidades, hay muchas, quiero decir que tampoco no os voy a agobiar más dando una lista, porque hay mucha vida en los mundos internos. Luego hay otro tipo de experiencias que también aparecen de forma súbita. Cuando alguien trabaja en consulta, hay veces que síntomas habituales, como puede ser un dolor, una fobia, una dificultad, problemas gastrointestinales, en la sexualidad, con las parejas, etcétera, etcétera. Hay muchas veces que de forma espontánea surgen experiencias en las que están involucrados seres que parecen que son extraterrestres. Entonces, vosotros que estáis escuchando podéis decir, ya tenéis justificación para decir que ¿no? Porque este tema se da también a interpretaciones diversas, ¿no? Cada uno puede interpretar lo que quiera, pero recordad que os estoy hablando de lo que sale en la consulta, no os estoy hablando de mi opinión personal, sino del hecho que sale en la consulta. Entonces, este tema es un tema complejo y verdaderamente tiene poco que ver con lo que la mayoría de personas se creen, ¿no? Hay gente que los llama, hay gente que tiene ganas de que vengan, y luego cuando vemos las evidencias de personas que no tienen ni idea de este tema y vemos que se repite un patrón, resulta que, bueno, si alguien es bueno, no viene y me secuestra de mi casa, ¿no? Si alguien es bueno y viene a ayudar a la humanidad, no permitirían pues, que estuviese pasando lo que está pasando en Siria, o que se hubiesen tirado las bombas atómicas, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y las evidencias es que no es que ahora esté pasando esto, sino que esto empieza ya en lo que llamamos comúnmente vidas pasadas. Entonces, la evidencia dice, por las experiencias, que quizá lleven más tiempo que nosotros en el planeta Tierra, aunque a lo mejor aquí hay una cortina de humo para confundir a la población general y que, bueno, no se preocupen tanto de estas cosas, sino de los problemas de la vida cotidiana. Pero la cuestión es que cuando trabajamos en consulta, hay veces que surgen este tipo de experiencias de abducción extraterrestre
Y no es siempre que los cojan y se los lleven a una nave, a un laboratorio y les hagan lo que les hagan, sino que hay veces que ya lo hacen en la misma habitación. Entonces, como todo es vibración, ellos no tienen la limitación del pensamiento y de la física humana, sino que su forma de funcionar es muy diferente. Hay muchas razas diferentes, no hay una solo, sino que hay muchas razas diferentes y cada una trabaja de una forma diferente. Entonces, básicamente, el ansia de poder, de dominación y la apropiación indebida de energía es algo común en la naturaleza. Entonces, para poder concretar, básicamente hacen con nosotros lo que nosotros hacemos con los animales o con el mundo vegetal. Entonces, normalmente alguien que tiene esta problemática en su vida actual, esto no empezó de aquí. Lo digo porque las visitas suelen ser habituales y normalmente esta problemática ya empieza en lo que llamamos vidas pasadas. Entonces uno viene a esta vida y verdaderamente no tiene nada que hacer porque el consentimiento ya está dado de antemano. Entonces, también he querido hablar de esto, que no suelo hablar de esto a menudo, un poco por encima, porque cuando bajáis abajo y sale el temario, yo suelo ser bastante directo, ¿no? La gente que viene a trabajar conmigo, desde el principio tenemos claro lo que vamos a hacer y no hay ni trampa ni cartón ni luego sorpresas detrás. Entonces, en el temario pone alguna pincelada de lo que será en el curso, pero lo importante es el cambio de conciencia que se hace día a día en el trabajo práctico y que uno se trabaje a sí mismo. Y luego, el ver que todo se puede resolver. Si un mensaje se quedase claro hoy de esta charla, es el que, bueno, físicamente todavía estamos vivos y quiere decir que todavía tenemos la opción de coger y resolver todo esto. Está claro que si me han cortado una pierna en un accidente hace 10 años, trabajar en terapia no hará que me salga una pierna nueva, ¿no? Pero sí que puedo evitar que tenga más accidentes. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo. Cuando ya hay una lesión orgánica, esa lesión está ahí, pero quedarme con la idea de que todo esto que estamos hablando son cosas que se resuelven y se resuelven de una forma rápida, ¿no? Hay cosas rápidas y cosas que tardan más tiempo. Entonces, para contestarte un poco a lo que tú me has dicho abajo, los acúfenos es un síntoma que a veces vienen producidos por los implantes energéticos que ponen en el oído. Eso produce un acúfeno. Entonces hay muchas veces que cuando vas al médico te hacen pruebas y no sale nada porque los implantes no son físicos, te haces una radiografía y eso no sale. O te haces una resonancia, no sale eso, son energéticos, pero pueden producir los acúfenos. Entonces eso, aparte de lo que decías del bloqueo en el oído, eso puede estar también vinculado a experiencias traumáticas de esta vida o de vida pasada. Pero son cosas que van juntos. El tema de los extraterrestres y de las abducciones está junto con las experiencias traumáticas de esta vida y de vida pasada. No son cosas aparte. He tenido que hablar muy por encima de todo, pero uno puede tener una idea generalizada de por dónde van los tiros, porque todo esto que estamos hablando son cosas que hacen que nuestra conciencia se quede anclada en una visión materialista y física. Entonces, si uno verdaderamente quiere crecer en conciencia y quiere despertar, lo que estábamos hablando del despertar, tiene que empezar a resolver todo esto, porque la conciencia funciona como un globo aerostático. ¿Tengo que hacer algo en especial? No, nada. Simplemente, ¿qué cosa me está impidiendo que se manifieste la clara luz de mi conciencia, que no es mía, es conciencia global, en este instante? El miedo, el pánico, el dolor, el sufrimiento, la ambición, el egoísmo, número uno, number one, el egoísmo, ¿no? El ver la identificación con un yo, con un personajillo.
Entonces, cuando uno crece en conciencia, no se vuelve más egoísta, que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Se ven grandes egos por ahí, vestidos con túnicas, con títulos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, para que uno lo vea claro, cuando uno crece en conciencia, uno es la humanidad. No me hago yo más grande, no traslado el problema del egoísmo a lo espiritual. Y digo, mi alma, mi conciencia, ¿no? Como que yo soy más que los demás, piltrafillas, que sois humanos solo y yo ya estoy en el nivel de adeptado y de no sé qué. No, sino que uno deja de identificarse con este pequeño personaje y su conciencia se amplía cada vez más y uno es la humanidad. Uno es el planeta Tierra, uno es la conciencia total. ¿Comprendéis? Entonces, cuanto más egoísmo, más síntomas, ¿no? La vida nos lo dice muy claro. Te doy 5 minutos para el que quiera preguntar. En detalle de las vidas pasadas y todo esto, hay algún vídeo por YouTube que habla un poco más sobre eso, si alguien tiene interés. Y si no, pues bueno, abajo pues podemos hablar. Una pregunta, sí. Mira, cuando hay una fusión, ¿siempre es para mal? ¿Siempre es para hacernos servir de conejillos de indias? Digo yo. Abducción, la palabra abducción viene de abducir, que significa sacar, sí, extraer, ¿no? Entonces, abducción viene, lo que quiere decir es que uno es secuestrado. Entonces, bueno, si yo, o lo que tú has dicho antes, en su misma casa energéticamente... Si lo traslado al mundo físico es muy fácil, ¿no? Si alguien entra en mi casa, me coge y se me lleva a otro lugar sin mi consentimiento, eso es traumático. Entonces, si yo traslado la problemática a lo físico, muchas veces lo voy a ver claro. Por ejemplo, si alguien dice, yo confío en mi maestro espiritual que constantemente me está diciendo lo que tengo que hacer, dónde tengo que ir, tal. Yo puedo pensar, digo, bueno, lo voy a trasladar al mundo físico. Si yo tengo a mi terapeuta todo el día pegado, me voy a mi casa, me lo llevo conmigo, voy a la cama, lo llevo conmigo. Si constantemente me está diciendo lo que yo tengo que hacer, ¿qué libertad hay allí? Entonces, bueno, me ayuda a clarificar las cosas, ¿no? y ver que quizá un maestro sea otra cosa, ¿no? Yo digo que puede haber alguna experiencia que sea benéfica en este tema, pero lo que normalmente sale en terapia suele ser negativo porque uno viene a trabajar los síntomas y las dificultades, entonces la causa suele ser difícil. Y si es para bien, uno no actúa de esta forma. Como se dice en la tradición, por los frutos conoceréis el árbol.